lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:03 en la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos. Roberto Carlos, ¿tiene el comunicado de la Judicatura? Ya, alísteme urgente el comunicado de la Judicatura antes de empezar el diálogo con el señor ministro del Interior, que ya está aquí en nuestra mesa de trabajo, el general Patricio Carrillo. A ver, esto es calientito. Esto fue publicado antes de la medianoche. Comunicado del Consejo de la Judicatura, pongámoslo por favor en la pantalla para nuestra audiencia que nos sigue de modo virtual, de modo telemático. El Consejo de la Judicatura informa al país que el juez Bani Rubén Molina Barresueta de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Puerto Viejo habría actuado sin jurisdicción en el habeas corpus concedido a los ciudadanos Jorge Glass Espinel y Daniel Salcedo Bonilla, ya que pesa contra el mencionado juzgador un auto de llamamiento a juicio. O sea, hay un auto de llamamiento a juicio sobre el juez, lo que dice la Judicatura. El viernes 5 de agosto, pasado viernes del 2022, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí había revocado un auto de sobreseimiento a favor del juez Molina y a la vez dictó un auto de llamamiento a juicio en su contra por el supuesto delito de prevaricato por haber ordenado en diciembre del 2018 que una sentenciada por el delito de peculado cumpla la totalidad de su pena privativa de libertad en su domicilio. En virtud de tales hechos, la jurisdicción del juez Molina se encuentra legalmente suspendida, según el artículo 153, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala que la jurisdicción de la jueza o del juez se suspende por haberse dictado auto de llamamiento a juicio penal en su contra. En este escenario, y en estricto apego a la Constitución y a la ley, el Consejo de la Judicatura anuncia a la opinión pública que actuará con absoluta firmeza en el ámbito de sus competencias. Sobre el funcionamiento del sistema automático del trámite judicial ecuatoriano SATYE, el Consejo de la Judicatura se permite aclarar a la opinión pública que los jueces son los únicos responsables de cargar la información y documentos de todas las actividades jurisdiccionales de las causas que tramitan. Gracias, Roberto Carlos. Comunicado del Consejo de la Judicatura con este detallito, que no lo conocíamos, sobre la jurisdicción del juez. Lo otro, lo comenté hace minutos, el presidente Lasso ayer en su cuenta Twitter publicó: mi gobierno no permitirá la corrupción en el Ecuador, el país necesita recuperar la justicia, pilar fundamental de la convivencia y democracia, y revisamos el comunicado del señor presidente de la República. El general Patricio Carrillo visita nuestra mesa de trabajo, ministro del Interior. Señor general, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, un gusto saludarle. Buenos días, Belkis. Gracias por su gentileza de atender esta invitación. A ver, quiero empezar por esto. ¿Puede tener usted un pronunciamiento sobre el tema del habeas corpus y qué va a hacer el gobierno finalmente, ministro Carrillo? Claro, ayer estuvimos trabajando en la Presidencia de la República respecto de este tema. Hay algunas medidas que se están ya tomando. Entre ellas, indiscutiblemente, presentar una denuncia al Consejo de la Judicatura sobre el juez, una coordinación con Fiscalía para ver cómo procedemos legalmente también, y la coordinación necesaria con la Secretaría Nacional de Atención al Adulto Infractor. Hay muchas irregularidades, no es esta la única. Efectivamente, este juez ya no tenía jurisdicción, estaba sometido a un auto de llamamiento a juicio, emite las boletas de manera manual, no las sube en el día que corresponde y luego de su emisión al sistema, aparece posteriormente sobre la base de un pedido de habeas corpus de un tercero, con un informe de salud que abarca para los tres sujetos. Hay ahí una cantidad de inconsistencias que ameritarán no solamente que la opinión pública los rechace, sino que ameritarán también acciones de carácter legal. El tema, ministro, es que, como decía Fabricio, estos detalles o estas inconsistencias a las que usted hace referencia se las ha conocido en estas últimas horas. Pero hay quienes leen esto como una intromisión nuevamente entre funciones del Estado. No, mire, yo creo que una de las características que el presidente de la República las ha demostrado es ser demócrata. La vez anterior, cuando sucedió con el mismo personaje, el habeas corpus, ahí dijeron que era un gobierno absolutamente débil, y cuando el presidente de la República dijo que no quería intrometerse en la administración de justicia, ahí fue un comentario absolutamente distinto. Yo creo que hay que ser muy objetivos. Este tema amerita indiscutiblemente revisar lo que está pasando en el sistema de justicia. Creo que no le cabe duda a ningún ecuatoriano que tenemos serios problemas en ese poder del Estado. Yo coincido con eso y lo he comentado. O sea, hay problemas en la administración de justicia, pero digo, cuando hay decisiones judiciales, puede gustar o no,
pero hay que acatarlas y obviamente si hay un cuestionamiento presentar los recursos Sí, jurídicos. pero que correspondan. hay una serie de inconsistencias, yo acabo de manifestarlo, hay una boleta de excarcelación inclusive con un número de cédula cambiado. Entonces, ¿cómo se puede...? De Jorge Glass. De alguna persona, pero ahí Ya. está con un número de cédula cambiado. Ahí no se puede cumplir entonces. Sí, pero claro, es un tema que pasa por todas estas irregularidades y que en su momento no hay ni siquiera un control de calidad. Entonces, puntualmente, señor ministro, el gobierno, digamos, a través del SNAI, no va a facilitar la excarcelación de los privados de libertad. Está presentando los recursos que corresponden ante las autoridades que corresponden. No fueron citados tampoco ni la Procuraduría ni el SNAI para el proceso de habeas corpus. O sea, que hay Es absolutamente opaco y transparente. Aquí hay una diferencia entonces con lo que pasó en abril, cuando el Muchísima juez de diferencia. Manglar Alto allí sí acudió, por ejemplo, hubo hasta representación del Ministerio del Interior, me parece, de gobierno, no recuerdo. Efectivamente, ahí fueron convocados todas las partes procesales, pero en esta ocasión fue absolutamente opaco todo. Correcto, ministro. Vamos con el tema que justamente centraba esta entrevista, que tiene que ver con la ley de uso legítimo de la fuerza. Finalmente la Asamblea Nacional se ha pronunciado y el gobierno ha sido crítico respecto a esta decisión, al punto que han dicho que emitirán un reglamento que permite dotar a la policía de lo que la Asamblea le negó. ¿Qué es lo que ha negado la Asamblea Nacional a propósito de esta decisión? Mire, el legado que le vamos dejando a las futuras generaciones es importante en términos de legislación. El uso progresivo de la fuerza es un marco jurídico que a las instituciones de control, que no es solamente Policía Nacional, es Fuerzas Armadas también, le ayuda muchísimo para la complementariedad y para el accionar. Ya no estamos nosotros enfrentando delincuencia común y antes teníamos el reglamento y con ese reglamento veníamos operando. Hoy la delincuencia organizada es mucho más violenta, tiene unas dinámicas absolutamente diferentes, lo cual indiscutiblemente implica que el Estado ecuatoriano pueda dar capacidades especiales a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En ese sentido era lo que se esperaba, las 21 objeciones que presentó el Gobierno Nacional a la ley, que ya es un adelanto. Nosotros hemos venido trabajando hasta antes de esto con reglamentos y ahora hacerlo con una ley nos da mucho más fortaleza. El solo tener ley. Tener ley ya le da una fortaleza. Aunque ustedes discrepen con lo que salió de la Asamblea. Aunque discrepamos con algunos temas puntuales nada más. Por eso son 21 objeciones. Las 21 objeciones no es que cambia toda la norma. Eran algunas cosas relacionadas con generalidades, pero hay algunos aspectos que sí creo que ameritan una revisión, pero sin embargo nosotros continuaremos, porque este no es un proceso que va a cambiar de hoy a mañana la realidad. La ley, los artículos, mientras dure el aprendizaje, mientras dure la capacitación, el entrenamiento, mientras se vaya haciendo hábito, mientras el policía vaya teniendo la confianza, mientras la administración de justicia actúe con la probidad necesaria cuando tiene que juzgar un hecho fáctico en el cual el policía, por excepcionalidad, se ve obligado a hacer uso progresivo de la fuerza, pasará un tiempo. Y en ese tiempo nosotros podemos inclusive, como sociedad, como institución, como gobierno, presentar algunos argumentos para unas reformas. Se han avanzado. Mire, el artículo 30.1 del COIP, que fue reformado en diciembre del 2019, ya nos ayuda, porque eso permite que el policía o el funcionario encargado de hacer cumplir la ley o el militar pueda defenderse ante un hecho que sucedió por excepcionalidad, pueda defenderse en libertad. Pero ahora, por ejemplo, incorporan un artículo en la ley que yo creo que paralizará a muchas personas. El uso progresivo de la fuerza no está únicamente dirigido o relacionado con la visión de orden público, que es en su mayoría como se construyó la ley. No es para alteraciones del orden público que son ocasionales, es para lo cotidiano, es para el día a día, es para cuando el policía para el combate enfrenta a la en la delincuencia. calle a un delincuente, efectivamente. Pero la visión es mucho más relacionada con el mantenimiento del orden público. En ese orden de ideas lo que sucede es que el policía que esté en la calle jamás va a pedir una disposición, porque no le daría ni tiempo para hacer uso progresivo de la fuerza al superior. Pero en la ley que dice que el superior es responsable penalmente de lo que haga el funcionario en la calle. Esto va a paralizar la policía, esto va a paralizar los mandos, esto va a tener una repercusión muy, muy fuerte ya en el comportamiento en la calle del uniformado. Pero esto que está diciendo no especifica solo el tema de alteración de orden público. No. O sea, es general. Es general. O sea, también alguien podría interpretar que si mañana pasado un policía ve a un delincuente
en delito flagrante no podría actuar porque tiene O lo pedirle otro, permiso a su que tenga que reportar por la radio y pedir una autorización para hacer uso progresivo de la fuerza. Eso no sucede en la práctica. Pero en serio se da esa interpretación. Así se interpretará, claro, así se interpretará. Por eso es que nosotros estábamos presentando las objeciones. Las objeciones fueron presentadas más que por el gobierno nacional, por las instituciones, por Fuerzas Armadas y por Policía Nacional. Otro artículo que yo creo que es polémico es aquel que dice que únicamente cuando se concrete la amenaza se podrá hacer uso progresivo de la fuerza. Es decir, regresamos a lo mismo. Hay que esperar que exista ya el acto violatorio y no la intencionalidad no se la mire. Y esto es muy complejo porque es una línea tan débil, tan frágil, que depende mucho más de la capacidad, de la habilidad, de la destreza, de la comprensión que pueda tener el policía en la calle. No se puede esperar que el policía reciba el impacto para reaccionar. La amenaza no necesariamente tiene que concretarse. Y yo pongo siempre el ejemplo nuevamente de Diana Carolina, lo que sucedió en Imbabura en febrero. Enero de 2019. Así es. Ese caso es un caso emblemático que lo hemos estudiado en diferentes espacios al interior de la institución policial. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Recordémosle a la audiencia y qué falló ahí, porque sí es un caso emblemático. La policía no pudo actuar. Son más de 4 o 5 horas en las cuales se venía pidiendo justamente muchas acciones, inclusive la víctima ya en algún momento se separó del sujeto violento, pero ella misma le protegía luego, y había ahí muchas formas, pero ahí, sin que sea un acto de omisión negligente del policía, lo que sucedió es el temor y la desconfianza que existe a que mañana sea juzgado el ex post y no ex antes, porque no se entiende cuál es la intencionalidad que tiene el sujeto, pero el arma no necesariamente es un arma de fuego. El arma puede ser una piedra también, el arma puede ser cualquier elemento, depende de la utilización. Y eso en un momento dado, el policía lo tiene que valorar y tiene que reducir. El policía no hace uso progresivo de la fuerza para impedir el hecho, hace para que ya no pueda progresar el nivel de violencia, para que no crezca el nivel de violencia. Y ahí se pueden producir daños colaterales indiscutiblemente. Entonces, estos son temas que yo creo que muchas veces no se los entiende. Los principios por los cuales se entrena el policía son principios de defensa. Ningún policía sale a atacar. El policía por principio sale a defender, sale a proteger, sale a tutelar, a garantizar. Ministro, le voy a poner 3 ejemplos. 3 ejemplos de cosas que se han revelado en los últimos tiempos y que sí terminan llamando la atención de actuaciones de la policía. 1. ¿Habrá visto usted el video del asalto aquí a un local en la avenida de los Chiris, al Loki Portugal? Que sale obviamente el delincuente, llega el policía, le apunta y el policía sale corriendo. 1. 2. Lo de Guayaquil, del policía que fue condecorado. El policía hace el uso adecuado de la fuerza, y esto no lo digo yo, que no soy un especialista, pero los especialistas que conocen de estas materias destacaron el entrenamiento del policía, porque el policía logra repeler al delincuente, incluso él recibe una bala, termina herido y claro, fue trasladado al hospital, felizmente salvó su vida y fue condecorado. O sea, es inevitable la comparación del uno y el otro caso. Y un tercero, usted habrá visto este video de estos chicos que estaban pasaditos de copas en el Valle de los Chillos y los policías no lo pudieron contener, pues. Y el coronel Pavón decía la semana anterior, fue una falla de procedimiento porque lo primero que había que hacer es esposarlos. Y resulta que no lo pudieron contener. Digamos, estos 3 ejemplos que acabo de señalar, es inevitable comentarlos porque incluso fueron viralizados en redes. ¿Esto se soluciona con una ley, ministro? No se soluciona con una ley. ¿Sí o no? Se soluciona con el entrenamiento y la capacitación, que es lo que yo pensaba. Pero mire, Fabricio, yo le voy a contar algunos detalles respecto del primer caso. En el primer caso, el que sale corriendo el policía. El que sale corriendo el policía. ¿Quién le envía al policía allá? El policía actúa bajo un principio de legalidad, necesidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y humanidad. ¿Quién le envía? Le envía el ECU 911. ¿Y cómo le envía? Le dice vaya a atender un auxilio. No le indican qué es lo que está sucediendo. Bien. Entonces ahí hay una descoordinación, porque la comunicación tiene que ser directa con el policía y con otro policía que está mirando o que está entendiendo lo que está sucediendo. Esas fallas sí hay que corregirlas indiscutiblemente, porque está en riesgo la vida del mismo policía. Entonces sí las trabajamos y depende mucho del adiestramiento que pueda tener un uniformado. En el caso de Guayaquil, lo que no se conoce es que el mismo policía tiene 2 juicios anteriores por haber hecho lo mismo. Él ya aprendió, pero él también en su supervivencia tenía que salvar su vida. Entonces, ese policía se anticipó porque ya miró el arma, la actitud. Sin embargo,
si es que no disparaba el delincuente, no había la intencionalidad aparente y podía nuevamente ser sometido a la administración de justicia. Esas son las irracionalidades. Pero digo, en ese caso al policía se le notó el entrenamiento. Correcto. Incluso él inmediatamente saca el arma. Se le notó que tenía 2 eventos anteriores también en su vida profesional. Entonces, estaba ya preparado. Cuando yo hablo ahora del artículo polémico en la ley, que no se aceptó la objeción, es cuando se dice tiene que la amenaza concretarse. Y si no se concreta la amenaza, ¿cómo se juzga la intencionalidad? ¿Cómo después en la Administración de Justicia se valora 6, 7 meses después y se dice no hubo intencionalidad con todo lo que está sucediendo en la Administración de Justicia? Este es el problema complejo. Por eso sí debe ser menos ambiguo los artículos de la ley y tienen que ser mucho más, más objetivos. Perdón, Betty, solamente, y lo último, lo que le decía del Valle de los Chillos. Lo del Valle de los Chillos. Los chicos ahí. Lo del Valle de los Chillos, sí, ahí hay muchas cosas que revisarlas, pero viene lo otro. Siempre hay una posibilidad de que en la aplicación de fuerza exista un riesgo. Si le volteaban a cualquiera de los muchachos, se golpeaba la cabeza y tenía un trauma severo que inclusive le podía costar la vida, estaríamos conversando de otras cosas. No estaríamos diciendo los policías fueron Pero muy para débiles. eso es el uso progresivo de la fuerza, ministro. Para eso es el entrenamiento. Yo voy indiscutiblemente a esta... Pero uno se da cuenta que no había entrenamiento. Una cosa es la ley y otra cosa es el mecanismo. Sí, yo podría valorarse de diferentes Bueno, viendo de lejos uno pensaría eso. ¿Dónde está el entrenamiento, la capacitación? Sí, pasa por todos estos asuntos, pasan por un sinnúmero de mecanismos que a veces no los miramos. Un año perdido, un año en el cual no hubo posibilidad de continuar con los entrenamientos y las capacitaciones de manera habitual por la pandemia. Estamos saliendo de graves problemas que la humanidad enfrentó en temas sanitarios, económicos, fiscales, sociales. Sin embargo, ahora todo debe funcionar con una excelencia, cuando en la práctica el 2020 fue un año muy complejo, muy difícil, en donde todas estas capacidades se perdieron, en donde todo el mundo estuvo aplicado, al menos en la policía, a enfrentar un momento complejo. Recuerden lo que estaba sucediendo en esos años. Recuerden que en Guayaquil teníamos un promedio de 500, 600 personas que fallecían. O sea, era por el tema de salud. Entonces, todos estos mecanismos sí cambian. Hoy hay que retomar, indiscutiblemente lo estamos haciendo. Las escuelas de formación se están activando nuevamente por la necesidad que tenemos, no solamente de hacer un reentrenamiento a los policías profesionales, sino también por la incorporación y formación de nuevos. Ministro, sobre la base de este primer análisis, acercamiento respecto de lo resuelto por la Asamblea, ¿con qué puntualmente nos encontraríamos ya en la reglamentación de la ley? Quiero decir, el Ejecutivo a través de este reglamento insistirá en los textos de alguna manera que se habían introducido en el veto. ¿Con qué nos vamos a encontrar puntualmente? Sí, los reglamentos lo que quieren es romper estas ambigüedades y dar mayor claridad para que no existan malas interpretaciones y de tal manera que hagamos una formación adecuada en el uso progresivo de la fuerza. Es una ley que va a meritar una inversión fuerte del Estado en capacitación a todos los funcionarios que van a tener competencia aquí. Y en ese sentido, el reentrenamiento que venga para el control físico es fundamental. El equipamiento que ya lo estamos haciendo para los nuevos policías y para los actuales en términos de esposas, en términos de elementos no letales también. O sea, estas instituciones necesitan cuatro dimensiones: doctrina, entrenamiento, capacitación, equipamiento y marco jurídico. Es el marco jurídico lo que estamos debatiendo, pero los otros 3 se solucionan también con política y reglamentariamente. Dentro de la Constitución lo iremos planteando. Ahora, ministro Patricio Carrillo, ¿cómo le explicamos al ciudadano común y corriente, al ciudadano de a pie que seguramente nos está escuchando, que tiene su propia valoración sobre el tema de seguridad? ¿Cómo entender, por un lado, estas falencias en capacitación, en equipamiento, en entrenamiento, en el marco jurídico, como sea, cualquiera de estas falencias, por un lado, para el control urbano, el control de la delincuencia, el combate a la delincuencia, versus la actuación, por ejemplo, de miembros de la policía en las protestas de junio? Porque claro, ahí vimos en cambio una policía equipada, vimos motorizados, etcétera, y vimos incluso algunos policías, perdóneme, ministro, que se extralimitaron en el uso de la fuerza. O sea, hubo una imagen en la cárcel, en los exteriores de la cárcel de Cotopaxi, de un chico que entiendo era comunicador que fue salvajemente agredido. Cuando ocurrió aquel viernes, cuando fueron desalojados los indígenas de la Casa de la Cultura, igualmente hubo un periodista indígena que fue igualmente salvajemente agredido por miembros de la policía motorizada.
¿Cómo le explicamos estas dos cosas, ministro, a la gente? Es fácil, Fabricio. La policía, una cosa es la regla y otra cosa es la excepcionalidad. Usted me está contando excepcionalidades, pero la policía es, por regla, una policía absolutamente profesional. Lo que pasa es que muchas de las cosas que evita la policía, que la policía está en la calle para evitar que sucedan cosas malas. Y mucho de eso no se comenta. Muchísimo de esas cosas no se las transmite. Tal vez no comunicamos nosotros adecuadamente. Pero lo único que nos quedamos son con las excepcionalidades. Es que la presencia de policía en la calle, en los barrios, es disuasiva. Por eso el tema de la importancia de que haya un policía en los barrios. Correcto. Es disuasiva. Y en eso estamos. Pero por regla, el policía es profesional. El policía es ético. El policía está en la calle para eso. Las excepcionalidades, sí, las excepcionalidades son las que las estamos en este momento debatiendo y son las que se van corrigiendo, porque es una condición humana. Esa es la explicación más lógica y más fácil, Fabricio. O sea, esos excesos. ¿Usted sí está consciente que hubo excesos durante Estoy los hechos de consciente junio? que hubo excepcionalidades y estamos tan conscientes que son procesos administrativos y penales abiertos en Fiscalía y al interior de la policía. Hay procesos internos. Claro, yo los presenté con transparencia en la Asamblea Nacional, cuando fue mi comparecencia. O sea, son hechos humanos y tienen que investigarse, pero el policía también tiene un justo juicio, un debido proceso, no ha perdido eso, tiene que explicar las razones por las cuales se llegó. Lo que sucede en la cárcel hay masacres y si llega una turba al interior a pretender alterar más el orden en la cárcel, no se puede reaccionar si no es con fuerza. Indiscutible que haya excesos. Un exceso entre una turba de cuantos que querían en ese momento pretender generar un caos al interior de un centro penitenciario donde se dan masacres, entonces ese evento, claro que tiene que investigarse, pero no se dice del resto, se evitó lo que pudo haber pasado. En las manifestaciones pudo haber pasado, porque no es que van a provocar esto en algún otro lugar, van a provocar en un centro penitenciario. Y si había una masacre, Fabricio, ¿quién respondía? La misma policía decía, oiga, no utilizaron la fuerza necesaria. Dejaron que esto suceda. El uso de animales en protestas, ministro. Mire, esta corriente animalista... Hablamos de perros y caballos. Hablamos de lo que tiene la policía. Perros y caballos. Yo creo que la policía utiliza como fin disuasivo, como una formación, pero hace mucho tiempo ya que no lo hemos utilizado. Yo lo digo, yo fui director de operaciones en las jornadas del 2019 y ustedes no van a encontrar una fotografía de un ataque, digamos, de una arremetida dentro del repelimiento o de las acciones de policía para disolver una manifestación, la utilización de caballo. Pero es un elemento absolutamente disuasivo. Sirve. Pero ¿cuál es el problema? Que nuevamente le damos solamente la mirada al tema de orden público, pero no le damos la mirada al tema de delincuencia organizada criminal, inclusive a lo que puede pasar en algo cotidiano, en un evento deportivo, en donde las hinchadas pueden pasar de un acto pacífico a un acto violento. Y la caballería siempre es un elemento que ayuda porque cubre la necesidad de más talento humano. A mí me parece que ahí hay una visión tal vez muy reduccionista respecto de la utilización que se tiene para temas no solamente de orden público, sino del control del delito con la caballería y con los canes. Sin embargo, somos respetuosos. Ese no creemos que sea un tema polémico. A nosotros lo que nos parece polémico son los otros dos artículos que básicamente esos son los que nos toca trabajar muchísimo al interior de la institución para generar nuevamente confianza. Ahora, ustedes lo anunciaron la semana anterior, que frente a esta decisión de la Asamblea, con la cual el gobierno no estuvo de acuerdo, pero claro, esto va a ser ley de la República en las próximas horas con la publicación en el registro oficial, van a emitir un reglamento. Ese reglamento, de alguna manera, va a estar atado a lo que dice la norma, porque no se puede ir por fuera de la norma. Atado a la Constitución, Fabricio. Pero a la tiene ley que ser constitucional. Pero a la ley también. Se supone que la ley es constitucional. Lo que estamos mirando es si es que existe o no constitucionalidad. ¿Qué partes van a reglamentar, ministro? Lo que podemos es pedir nosotros algunos aspectos que nos parecen que tienen que cambiar un pronunciamiento de la Procuraduría. Y el pronunciamiento de la Procuraduría puede ser vinculante o no para que nosotros armemos el reglamento. Por ejemplo, ¿en qué podrían pedir el pronunciamiento de la Procuraduría? En estos dos aspectos que yo les acabo de decir. Cuando la amenaza tiene que producirse y en el tema de la responsabilidad que pueden tener los mandos al emitir o no una disposición o una directriz. ¿No sería mejor pedir ese pronunciamiento de la Corte Constitucional? También haremos las acciones que correspondan. ¿O es más fácil ir a la Procuraduría? No, hay que buscar el mecanismo, Pero insisto yo, si con el reglamento veníamos operando,
esto no va a cambiar mientras no hagamos todos los procesos de capacitación. Y en el día a día se irán viendo las dinámicas. Y cada vez esas dinámicas son absolutamente diferentes y de una forma mucho más agresiva, que en algún momento ameritará reformas puntuales a artículos de la ley. Para nosotros ya es un gran avance la ley. Es una ley grande que tenía solamente 21 objeciones. Yo creo que ahí sí hubo una falta de comunicación también entre Ejecutivo y Legislativo para armonizar. Eso hacia aquello, justamente, que exista un encuentro entre ambas funciones. Mire, yo personalmente me he encontrado, creo que el asambleísta Ramiro Narváez hizo un gran trabajo, la comisión hizo un gran trabajo en la construcción de la ley. Sin embargo... Pero durante el trámite del veto hablaron con la comisión. Sí, hablamos, sí conversamos, pero ustedes saben que también este es un tema de mayorías. A veces hay una forma de oposición que quiere ser necesariamente ciega por oponerse. Hay cosas que ya no las entendemos en realidad, porque no está en debate el ciudadano, está en debate el interés. Pero verá que fueron 96 votos los que ratificaron el texto. O sea, no es que fueron 92 justos o no fueron 70, porque no se podía con 70. Fueron 96. Ese número dice algo. Asumimos esa falta de comunicación, Fabricio, de acuerdo. Ministro, su postura respecto del proceso de juicio político que se busca en su contra en la Asamblea. Mire, yo ya lo manifesté. En democracia va a suceder esto, suele suceder esto. Igual en el Ecuador lo que sucede es que una mayoría parlamentaria asume, y si tienen los votos, será eso lo necesario. Yo me quedo con la confianza de los ciudadanos, yo me quedo con la confianza de la institución, yo me quedo con el trabajo profesional y voy a defender, porque la policía hizo su tarea, hizo lo que tenía que hacer. Y si ustedes hacen una comparación de lo que sucede en otros países, ahí nos vamos a dar cuenta. Ojalá en algún momento se valore la policía profesional que tenemos nosotros en términos de la unidad antisecuestros, del grupo de intervención y rescate, del grupo de operaciones especiales, de la unidad de mantenimiento del orden público. Los daños colaterales son inevitables en un 18 días de conflicto con los niveles de violencia, pero eso no se puede atribuir a que fue un hecho premeditado en la policía. Segundo, las directrices fueron emitidas puntualmente y nosotros desde hace mucho tiempo atrás disponemos, inclusive como omisión negligente podría calificarse y sería mucho más legitimado el juicio político, pero sacar a policías sin armas a un enfrentamiento de semejante nivel de violencia. Sin embargo, lo continuaremos haciendo porque creemos nosotros en la democracia y creemos también en una policía profesional. Yo defenderé la legalidad de los procedimientos de policía y si eso me cuesta un juicio político, pues bienvenido. Ministro Patricio Carrillo, en la recta final de este diálogo, el caso que le han llamado el de los narcogenerales. La semana anterior, el viernes, se conoció que informes señalan responsabilidad penal contra 3 oficiales de la policía. ¿Tenemos alguna información adicional sobre esto? No, ya hemos venido trabajando. Yo agradezco mucho la buena voluntad del señor Contralor. Yo he hablado con él personalmente respecto de este tema. Son 2 oficiales en servicio pasivo quienes no pasaron y tienen responsabilidades penales, indicios, ¿no? Entonces, ¿sus nombres se mantienen en reserva? No, yo creo que la Fiscalía ya los conoce. Es el general Marco Villegas, él fue ex subdirector y director de antinarcóticos. El otro es el general Byron Vallejo. Al parecer él tenía un desorden en sus cuentas porque administraba el Club Deportivo Espoli y por ahí tenía unos ingresos. Es una forma desordenada de manejar únicamente su cuenta. Y el servicio activo es el general Buenaño. Él tiene un patrimonio declarado de $190,000, a eso no lo han hecho ninguna crítica. Lo que existe es un desfase por $25,000 aparentemente en su divorcio, en su proceso de divorcio con su esposa, lo maneja la cuenta todavía la señora. O sea, el momento de la disolución de la sociedad conyugal. Así es, pero yo quiero destacar otra cosa. Yo quiero este tema que pase a Fiscalía y que continúe. Nosotros tomaremos las decisiones que correspondan dentro de la sensibilidad del general Buenaño. Me duele, es un gran oficial, no creo que sea un mecanismo. Mientras nosotros cogemos delincuentes con $8 millones en los allanamientos de sus domicilios, ahí sí hay presencia de economía ilegal. Acá son $25,000 que tal vez por este desorden, esta forma de no llevar bien entre la contabilidad propia personal, puede aparecer ahí como una indiscreción. Bueno, pero en términos de legitimidad habrá que tomar alguna decisión. Sin embargo, lo que yo quiero destacar es lo otro.
Del resto de oficiales ya no se dice nada, lo cual se descartaría la posibilidad de que ya al interior de la policía existan narcogenerales. Y las decisiones que se han ido tomando en el camino, porque recuerden que desde la posesión del presidente Lasso se han cambiado 2 mandos policiales, en esos mandos pudo haber ya la depuración, pudo haber sucedido, de tal forma que en las últimas declaraciones lo que se encuentra son en 2 oficiales en servicio pasivo esto. La legitimidad ya existe. A este momento yo podría decir, en el mando policial actual ya no existe la posibilidad de que ninguno esté relacionado con temas de narcogenerales. Da la fortaleza, porque las pruebas de confianza sí tienen una efectividad. Y así considero yo que sucede. Vamos a continuar nosotros. La cooptación del crimen organizado es impresionante y puede pasar. Un oficial no puede mimetizarse 30, 35 años en la institución, llegar a esa jerarquía luego de haber sido pícaro todo el tiempo. No, la cooptación existe con gente de poder y por eso nosotros trataremos de mantener cohesionada la policía y con mecanismos de control sumamente fuertes. Ministro Carrillo, pero de los 3 casos, a ver, aquí se le ha llamado esto como los narcogenerales y se ha hablado de la penetración del narcotráfico en estructuras de la policía. De estos 3 casos, ¿se puede asociar lo uno con lo otro? O sea, estas inconsistencias se pueden relacionar con temas de narcotráfico. Mire, si la inconsistencia de $25,000 está relacionado con la posibilidad de que fue cooptado por un narcotraficante que maneja 8 y 10 millones de dólares en su casa, que se han encontrado en los allanamientos hasta 24 lingotes de oro, y aquí lo que se ha encontrado es esto. Pero habla del general Buenaño ahí. Estamos hablando del general Buenaño. En los otros casos igual tendrán que hacerlo sus propias defensas. Yo estoy hablando del oficial activo. ¿Cómo no? Los oficiales pasivos ya en fiscalía que vayan y hagan su proceso de defensa. Nosotros lo que estamos mirando es que del 100% de los oficiales, el problema tiene un oficial puntual con una forma poco disciplinada de manejar sus finanzas personales. El resto de generales ha quedado absolutamente demostrado que no tiene ningún problema. Entonces, la confianza de los ciudadanos está. Y este concepto de narcogenerales que lo hemos manejado desde hace 8 meses, es probable que en estas limpiezas que ya se hizo y en estos relevos y cambios de mando hayan sucedido. Ahora, ¿la garantía cuál es? El mando actual está legitimado y no existe posibilidad de que al momento esté alguno de ellos cooptado. ¿El general Buenaño va a ser suspendido para que se defienda o él va a seguir en sus funciones? Mire, el Consejo de Generales es el que tiene que tomar una resolución el día de hoy. Yo lo he pedido al comandante general que se siente, lo resuelvan. Ahí hay varias posibilidades. Yo tengo que llevarle una solución al presidente de la República y lo haremos en el transcurso de esta semana. No me puedo adelantar porque no pasa por mi competencia inicial, sino por el Consejo de Generales. Este es un tema más institucional y luego ya en lo político lo manejaremos nosotros. Correcto. Ministro Carrillo, valoro que, como siempre, acepte nuestras invitaciones. Usted nunca se niega a venir acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Un gusto. Gracias. A Patricio Carrillo, ministro del Interior. Hablando de varios temas, aquí en A Primera Hora, la ley de uso legítimo de la fuerza, el tema del habeas corpus para el vicepresidente Glass, también el caso de los denominados narcogenerales y otros temas que hemos abordado con el señor ministro del Interior, Patricio Carrillo. 7:35, pausa. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.